Bueno, vamos a dar paso al programa. Por lo tanto, pido por favor si me regalan un fuerte aplauso para el profesor Arturo Navarro. El cual cabe destacar una cosa bien importante también de esta iniciativa, es que a partir de 2024 se sembró la semilla de lo que hoy es este evento de carácter autogestivo e interdisciplinario, y será hasta apenas en junio de este año que ya aterrizamos 25 ponencias diversas justamente bajo estos campos. Entonces, cabe señalar, ya se fue Karina, pero es tanto el apoyo del profe Arturo como el apoyo de la compañera Karina que es posible que lleguemos aquí el día de hoy. Y pues, bienvenido, profesor. ¿Qué vas a hacer por acá? Adelante, por favor. Sí, bien, gracias. Vienen aquí en esta memoria, la cuenta se llama Pilares, fotografías a propósito de esto. Buenas tardes, compañeros, un gusto reencontrarme con camaradas de siempre y sobre todo una sorpresa para mí. Vamos a tener la convivencia con pioneros de la creación de pilares y me voy a apoyar en ellos para algunas cosas que todavía no me faltan clarificar. Como ya bien dijo el compañero Juan Pablo, Pilares es una gran apuesta del gobierno en turno y no puede ser cosa menor, porque no solamente queremos transitar de un cambio, de una alternancia, de una mera alternancia política a un cambio de régimen, y por ello se necesitan instrumentos, y un instrumento es precisamente los pilares. De tal manera que cuando vienen personitas de diferentes signos políticos y nos dicen que no mezclemos la pedagogía, la educación con la política, pues nos están mintiendo, porque la educación es esencialmente un asunto político. Lo que sí tendríamos que verificar ahí los asegún, pues son de que no caigamos en el panfleto. Pero definitivamente la educación es un asunto político. Bien. La primera imagen que tengo de pilares, voy a tratar de ajustar la ponencia porque solo tengo 30 minutos, ¿verdad? Menos. 20 y 10 para preguntar. Y aquí los compañeros ya me conocen. Pero te suelto. Bien, la voy a adaptar. Lo voy a permitir leer. Y sirve para dar continuación de lo que acabamos de escuchar. Lo titulo en este subtítulo La lamentada comunidad. Mi primera imagen del pilar del Mayatla, allá en Magdalena Contreras, la provocó un compañero quien lavaba con mucho esmero los sanitarios del lugar, por si lo llevamos al 2026. Me acerqué para saludar y al ver que no tenía apoyo me ofrecí para fregar lo necesario. A la pregunta por demás obvia de ¿qué hace?, me contestó con mucho ánimo: comunidad. Hacer comunidad, en efecto, parece un lugar común en los pilares. Queremos, entrecomillado, queremos ser el pilar donde se articule la vida comunitaria de la colonia, barrio, pueblo. Expresamos cada vez que tenemos la oportunidad. ¿Qué tanto hemos avanzado en este cometido? Inicio con la comunidad porque es la materia prima. Y comparto este relato. El Pilares llega a la colonia, barrio, pueblo, como paquete para armar. De hecho, incluye folleto con instrucciones. Es innegable el trabajo previo a la apertura, las actividades de difusión y promoción, las muestras de talleres, las representaciones culturales, los torneos deportivos, las asambleas vecinales. Un paquete completo que incluye programa flexible, cursos y talleres gratuitos, docentes capacitados, materiales incluidos y una administración eficiente. Al entrar en operación en Pilares con los cursos y talleres, la cultura y el deporte, con sus festejos y ceremonias y demás, ya hacemos comunidad. Pilares, este es el proyecto. Pilares es una propuesta novedosa del gobierno de la Ciudad de México. Lo sustenta una política hacia el ejercicio pleno de derechos
como condición para resolver problemas y rezagos. Su planeación estratégica lo concibe como un proyecto a mediano y largo plazo para garantizar su desarrollo y continuidad. Coloca la educación como elemento generador del proyecto. Su escenario es la Ciudad de México durante la tercera década del siglo XXI, en medio de la transición política que camina hacia un cambio de régimen y, en el mejor de los casos, de un modelo económico. Pilares existen las condiciones del capitalismo global y dentro de la herencia autoritaria del antiguo régimen. El reto es enorme, las condiciones adversas. Hablamos del capitalismo que nos subordina a los designios de las metrópolis financieras y que en cosa de horas nos obliga a repensar nuestra libertad y soberanía. Nuestro capitalismo atrasado y dependiente del exterior, que a falta de producir lo necesario para el país y a falta de una banca de desarrollo y de ciencia y de tecnología y más, apenas nos permite levantar la voz en transiciones como la que se construye. El capitalismo permea la vida pública y privada de México en todos los órdenes, nos norma, nos sujeta, nos subordina. Crea una falsa imagen de libertad en la inmediatez del consumo. Somos libres para elegir lo que queremos, nada nos ata, podemos ser individuos exitosos. En efecto, individuos que persiguen intereses propios. El capitalismo disuelve las formas tradicionales de solidaridad, de cooperación, de comunidad. Nos arranca del grupo para instalarnos en la escena de las oportunidades y de la competencia. Sin embargo, distintas formas de organización dentro del mismo, del capitalismo, resisten y persisten. La comunidad es definitivamente una de ellas. Ese imaginario colectivo con rasgos, identidad, valores y espacio común, además de sus costumbres, tradiciones y formas propias de autoridad. Es muy probable que esta idea de comunidad sea la premisa de Pilares. Al interior de ella, ¿qué encontramos? Abandono escolar, violencia de todo tipo, adicciones, desempleo, delincuencia organizada y común, abuso de poder, acoso, pero también características no siempre manifiestas como solidaridad, pertenencia, organización, participación y confianza. Pilares requiere trabajar en efecto desde dentro de la misma, con los suyos, con sus proyectos. La inclusión, la estructura horizontal, la igualdad con respeto a la diversidad, es ese rodeo para llegar a la esencia de la totalidad concreta, que inicia el reconocimiento del otro en la comunidad, en su comunidad. Pilares destaca que cualquier tipo de intervención desde fuera no es posible. Mayormente, si acudimos a ella con nuestro sistema de ideas de clase media ilustrada y creer que trabajamos para la comunidad como un acto de fe. Termino esta parte con un relato que nos ocurre cuando andábamos allá, Soco, les decía ya a los compañeros, donde se acaban las casas, donde ya no hay más. Dice así: ¿acaso este relato pueda dar cuenta de lo anterior? En ese momento, es muy probable que se edificará un nuevo Pilares en la colonia San Bernabé Acotepec, en la alcaldía Magdalena Contreras, propiamente en el espacio conocido como el Oasis. El Pilares ocuparía un terreno cedido por el módulo de participación ciudadana y formará parte de un conjunto muy atractivo junto a la preparatoria Ignacio Manuel Altamirano del Instituto de Educación Media Superior, una sede de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y un módulo deportivo. Si bien es una zona densamente poblada, la barranca que limita el terreno y la vialidad propia del conjunto provoca que sea una zona poco transitada, además de su lejanía con el acceso al transporte público. En los recorridos de la brigada, en la colonia vecina El Ocotal, encontramos un núcleo de comuneros que nos obsequiaron su atención y tiempo para que les platicaran qué carajos estábamos haciendo tan lejos de nuestras casas. Les hablamos de Pilares, que probablemente se construiría aquí abajo. Pienso que les caímos bien porque el encuentro se prolongó debido a sus preguntas y detalles que solicitaban. En correspondencia, nos informaron que el local de nuestro interés, en efecto, era del pueblo y lo administraban ellos, los comuneros.
También nos mostraron otro terreno de su propiedad en el cual impidieron la construcción de un módulo deportivo, del cual solo se alcanzó a hacer la barra, porque lo que ellos quieren es una cosa cultural para el pueblo, o una casa para las personas mayores. Quienes sea de paso, será muy difícil que vayan allá abajo, joven, debido a su edad y a las condiciones del terreno. En una visita posterior y ya en confianza, nos llevarán a otro terreno, en obra negra en 2 niveles. ¿Por qué no hacen aquí sus pilares? Es más, nosotros lo hacemos, los comuneros. Muchos de nosotros trabajamos en obras y pertenecemos al sindicato de la construcción. Podemos conseguir los materiales a menor costo y podemos poner la mano de obra. Bueno, nos darían una ayuda, dijo otro. Con esos ahorros, hasta alcanzaría el 3er piso, nos dijeron. La comunidad, con sus rasgos comunes y variantes, existen desde siempre en cada barrio, colonia o pueblo de la Ciudad de México. Sus habitantes la construyeron y con ella resisten las amenazas de fuego. Pilares deberá superar el trabajo de los centros de desarrollo comunitario, de los centros sociales, de los centros urbanos de educación permanente y otros esfuerzos comunitarios que se limitan a la aplicación bien intencionada de un programa asistencial. Pilares tiene la responsabilidad de cumplir el objetivo de favorecer con la comunidad el ejercicio pleno de derechos. La educación es el eje, pero requiere el cumplimiento de algunos elementos, como una política pública que la posicione como condición para la transformación, una planeación estratégica que establezca acuerdos rectores con objetivos y metas tangibles, mecanismos de evaluación y seguimiento, recursos financieros, materiales y humanos suficientes, y sobre todo, la participación de la sociedad. Es urgente la participación coordinada con otras instituciones y a instancias de la sociedad civil para empujar el cambio, su transformación. Debemos considerar que el régimen autoritario sigue intacto. La violencia física hacia las mujeres nos lo recuerda todos los días. El actuar de las figuras de autoridad es vertical en los hogares, en las escuelas, en las empresas, en los sindicatos. Pilares, mientras tanto, debe ser ese lugar de reunión natural donde los miembros de la comunidad imaginan y proyectan entre sus muros y realizan, innovan y transforman fuera de ellos. Aquí yo me pregunto, compañeros, ¿me pueden decir el tiempo para no pasarme? La reflexión que nos ocupa es por qué la doctora Claudia, que encabeza un grupo innovador de educadores, siendo alcaldesa de la alcaldía Tlalpan, no apostó por los centros comunitarios que iba a administrar, los centros comunitarios, las casas de cultura, etc. Y digo visionaria porque ella empuja, y ya hablo del grupo fundador, empuja a un nuevo proyecto que cristalice en los pilares. Y yo le igualo esta decisión que tomó ese grupo político en el 2015, primero con las ciberescuelas, porque todos referimos que el antecedente inmediato son las ciberescuelas de la alcaldía Tlalpan, va más allá. Lo equiparo con la decisión que se tomó hace 50 años, cuando se crean los colegios de ciencias humanidades. Yo pienso que toda la población de ese momento hubiera quedado agradecida con el doctor Pablo González Casanova por abrir la preparatoria 10, la 11, la 12, la 15, la 20, pero dijo no, vámonos por un nuevo modelo de educación, porque las necesidades de la época son otras. Entonces, cuando pensamos en el pilares, la raíz viene de lejos. Aquí lo hablamos de manera coloquial. Pilares es resultado de las luchas del pueblo de México, y no es cosa menor. Sí, tuvimos un grupo pionero, visionario, pero es resultado. La doctora Claudia lo entiende y dice, necesitamos ahora sí un instrumento que rearticule la vida comunitaria, como ya dijo bien el compañero Juan Pablo, en las zonas más vulnerables. ¿Quiénes van a ser nuestros primeros depositarios? Toda esa población que no ha cabido en ningún lado. Ahí la vamos a tener. Es para ellos, en primerísimo lugar. En efecto, lugares incluyentes. Pero en primer lugar,
los más vulnerables, porque forman parte de una política pública. Y sin echarle porras a nadie, aunque pocos lo saben, fue mi maestro, el camarada Peje, primero los pobres. Esta es una política de desarrollo, ¿sí? Bien, pero no para ahí en la decisión del doctor de los años 70. Tiene raíz profunda. Pasa por las tesis de educación popular en América Latina. De eso lo nota. El INEA es otro gran antecedente. Aquí tenemos una plaza comunitaria al fondo. El antecedente directo de los pilares pues lo tenemos en el INEA, ¿sí? Y ya me detengo porque cuando tengan oportunidad vuelvan a revisitar la película de María Félix, que bueno, con todas las concesiones que se tuvieron que hacer porque era la pareja presidencial de la época, pues ahí está el río escondido. Son historias reales. O sea, los maestros de los años 30 en efecto respondieron al llamado de irse a los pueblos a hacer comunidad, donde todavía ni siquiera pasaba Dios, y sufrieron todo, no solo las vejaciones sino hasta la muerte. Pero se crea la escuela rural mexicana, de ahí se nutre Pilares, ¿sí? De toda esta tradición de leche. ¿Qué nos toca a nosotros? Porque la plática era de Pilares ayer y hoy y mañana, ¿verdad? Mañana. Muchos piensan que Pilares alcanzó su tope, que ya no más. Es más, otros dicen, no, ya historia, no, ya los Pilares historia. Yo diría que es todo lo contrario. Ahora estamos en esa expectativa de todo lo que podemos hacer. Tenemos un capital humano consolidado. ¿Quién es? Nuestros usuarios, nuestros estudiantes, nuestros alumnos, nuestros compañeros. Y vienen acompañados de ya una generación de docentes, talleristas, promotores, capacitados, especializados, son educadores de adultos, ¿sí? Quiere decir que los que dicen que tenemos que regresar al curso básico de educarnos en comunidad para el ejercicio de los derechos, está bien, pero esa ya fue una base de hace 6 años. Tenemos que dar el paso siguiente. Cuando nos preguntaron hace 6 años para qué servía o para qué sirvió la pedagogía de Macarenco, ¿sí? Que fue el comparativo, se contestaron muchas cosas. Casi todas fueron de la índole pedagógica. Pero una respuesta, la mía, fue salvar la revolución. Para eso adapta la pedagogía Macarenco. Quiero salvar la revolución porque estábamos en una situación de crisis, las purgas de los 30, el estalinismo que nacía, la amenaza de guerra, etc. Quiero preparar cuadros para que defiendan la revolución, cosa que pasó. Aquí, compañeros, el pensar de la doctora Claudia Sheinbaum, qué bueno que ahora ella sea nuestra presidenta, fue forjar una nueva ciudadanía en un lugar donde todos tengamos la misma chance de todos, ¿sí? Pero ese es el curso, el taller, la conferencia, la película, todo tiene como fin un asunto formativo, una ciudadanía crítica, reflexiva, que participe y ahora sí que entienda que está ejerciendo un derecho. Derechos. La educación es la fuerza. Y ahí no nos podemos detener. Ya para terminar, este empeño tiene que ser conjunto necesariamente. Yo pienso que nuestras autoridades están haciendo lo posible, porque también debemos entender, aquí está, el capitalismo no nos deja avanzar, o sea, no es un ente extraño. ¿Sí? Ahorita nos quieren atorar con el asunto de los aranceles, de que somos extranjeros en nuestra propia patria. Es un asunto de poder, ¿sí? Nos los tenemos que quitar de encima. Y lo menciono porque cuando la doctora nos convocó al Zócalo en el mes de marzo, la oposición se rió. ¿Qué eso qué? Ella debe negociar con los gringos, debe tener acuerdos. ¿Para qué nos llaman Zócalo? Porque le mostró a los gringos que al menos 100 millones de mexicanos la estamos respaldando y que no va a negociar con una persona ni con un grupo político, va a tener que sentarse a negociar con 100 millones de mexicanos.
Esa es la apuesta. Pero al interior de los pilares, y con eso termino el mañana, necesitamos estar listos para el cambio. Necesitamos prepararnos, como decía el camarada Gramsci, necesitamos prepararnos. Abandonar esta idea de que estamos haciendo comunidad como acto de fe. Necesitamos seguir estudiando. La propuesta nunca cristalizamos, pero siempre es tiempo de reponer. Necesitamos autoformarnos, seguir estudiando aquí, ¿sí? Necesitamos sistematizar la práctica educativa de los alumnos. Ya los conozco. ¿Cómo les voy a ofrecer los cursos, los talleres y todo lo demás? ¿En dónde se cruza los saltos y los brincos? Con el taller de fotografía, con la terminación de la prepa, con el paseo a los museos. Encontrar esas esquinas, repito, es conocido, pero necesitamos un cuerpo colegiado capacitado, ¿sí? Autoformación, reconocimiento de la comunidad y sistematización de la práctica educativa, de tal manera que Villa Panamericana tenga su método y su metodología, que nada va a reñir con el método de Topil, sino de Santana, de Carmen, de Zompa, etc. Que haya métodos. No necesitamos un método como hace 30 años intentó INEA. Nos fuimos por el método constructivista, que en ese momento era novedad, pero nada más atendíamos rezago educativo. Aquí estamos atendiendo ejercicios de derechos. Entonces sí tenemos que seguir trabajando en la autoformación. Necesitamos profesionalizar la actividad de docente, de tallerista, de promotor. Es decir, que esto no sea el mientras. No, soy educador adulto y necesito estar capacitado. ¿Y dónde me voy a capacitar? Aquí, en mi comunidad, de donde hemos recibido tantos y tantos y tantos lecciones. ¿De quién? De los pueblos vecinos. De tal manera que tenemos que, y sí lo digo, vencer esa idea pesimista de que el Pilares nunca fue y menos lo va a hacer ahora. Todo lo contrario. La base es sólida. ¿Sí? Nos toca ahora a nosotros, esta generación, honrar a los fundadores. Los fundadores hicieron su parte y todavía siguen empeñados en empujar, pero nos toca ir alrededor. ¿Sí? Acompañarnos. No esperar de que la autoridad tenga que hacer, ¿no? Debemos entender que Pilares es un asunto de comunidad, no es un asunto administrativo. Tendríamos que emplear ya esos esfuerzos en consolidar Pilares. El Pilares va a estar aquí en el 2030 y en el 2036, a lo mejor va a cambiar de nombre, pero ya forma parte de los pueblos, barrios, colonias, unidades habitacionales de la ciudad. De tal manera que para mí es un gusto estar aquí platicando con ustedes. Voy a dejar el texto completo y acompañarnos de esa mítica comunidad, como dijo para los que son de CCH, Miguel Guardia, la multitud está aquí enfrente. ¿Qué esperamos? Que la historia salga sola. Gracias, compañeros. Agradecemos la palabra del profesor Arturo Navarro. Vamos a abrir una ronda de preguntas o comentarios muy breves, por favor. 2 comentarios y damos inicio a la siguiente conferencia de la maestra Marínez. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. El compañero Arturo mencionó la creación de CCH. Creo que es por donde debemos de continuar con la labor de los Pilares. Y las mismas escuelas a nivel superior, Miguel lo constata, por ejemplo, por la UAM, se continúa con la universidad a lo largo de toda la vida, que es una universidad continua. Y si en Pilares se empieza a tratar a los adultos mayores, también se debe de tomar en cuenta a los intermedios, a los que están o no pudieron ingresar, como él comentaba,
o a los que también deben de ser, de acuerdo a sus saberes, a su experiencia y a las necesidades que le está planteando en este momento la vida, un proyecto, una labor comunitaria, un saber, el tener acceso a la ciencia, el llegar un poco a la tecnología que nos pueden acercar las universidades y los institutos públicos de educación superior para que siga superándose en pilares. Es todo. Bueno, fue comentario, ¿verdad, mi buen Carlitos? ¿Mandé? ¿Fue comentario o es pregunta? Es comentario. Bien, te agradezco tu presencia acá, Carlos. No coincidimos en generación en CCH, pero sí nos encontramos en la universidad. Gracias, Carlos. No sé si alguien más quisiera regalarme un comentario o alguna pregunta. Adelante, pues mira. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Noemí Ramos Velázquez. Vengo de la comunidad de la Receta. Desde niña yo trabajé o estuve siendo parte de asociaciones civiles y de organizaciones comunitarias. Primeramente coincido con Arturo y le agradezco, ya nos conocemos desde hace tiempo, porque yo soy maestra de la escuela cercana a Pilares Carmen Serrano, que está Arturo, Pilares Santana y Pilares Mojica. Lo que yo le comentaba a Arturo cuando me acerqué con él, y es esta coincidencia de hacer comunidad. Tienen que salir también pilares hacia afuera con la gente, integrarlos, escucharlos, cuáles son las necesidades, hacer proyectos, actividades conjuntas, que eso es muy importante y lo va a posicionar. Entonces, en ese sentido, yo me acerqué como profesora de CONALEP a pilares, ¿no? A tratar de hacer comunidad. Nada más que lamentablemente a veces en algunos pilares, no en el de Arturo, con respeto para Arturo que le hace todo lo contrario, pero hay otros pilares donde tienen una visión burocrática, normativa, y que hasta me enseñan los reglamentos y demás, y dicen que los talleristas de pilares no tienen por qué salir a la comunidad, ni tampoco ir a las escuelas, porque ese no es su trabajo. Que la comunidad tiene que entrar a las instituciones de pilares, a las instalaciones. Entonces, en ese sentido, creo que está erróneo ese enfoque de algunas personas que están al frente de algunos pilares. Coincido totalmente con Arturo, con lo que planteaba de que se necesitan también ejes importantes o sensibles, rectores entre los pilares, que van a ser los coordinadores, los talleristas, los profesores, que tienen que sensibilizarse y tienen que tener esa visión política, por supuesto, porque estoy de acuerdo también con Arturo en que la educación es política. En la escuela no me dicen hablar de política, pero estamos educando en la política también. Entonces, en ese sentido, sí coincido con Arturo de que hay que salir a la comunidad, hay que acercarse también, hay que llevar teatro, hay que llevar cine, hay que llevar danza, música, charlas, diálogos, también afuera de las pilares. Entonces, esa sería mi aportación y felicitar a Arturo y agradecerle por esta charla. Gracias. Si no hay otro comentario, preguntas, le agradecemos enormemente al profesor Arturo. Le regalamos, por favor, un fuerte aplauso. Y desde esta propuesta de congreso de carácter autogestivo, le queremos hacer un pequeño reconocimiento por parte del Congreso Saber Hacer en Comunidad. Y pues aquí le entregamos un reconocimiento. De la comunidad también, algunos de ustedes nos apoyaron en firmar y reconocer el aporte de los ponentes que nos estarán visitando como testimonio y agradecimiento también. Compañeros, porque esta firma dice abajo comunidad. Sí, yo no había visto diplomas que fueran firmadas por la comunidad. Gracias. Y refleja el trabajo que hacen aquí en Villa Dominicana, que para estos asuntos ha sido genial. Gracias por